Ok, chicos y chicas, en esta ocasión vamos a ver la lección 1 de la secuencia 9, la cual se llama Cambios de estado de agregación, la cual abarca de la página 126 a la 129. Ok, pues sin más que decir, comenzamos. Y dice, cambios de estado de agregación. La utilidad de las cantinfloras es ampliamente reconocida entre campistas, scouts militares, excursionistas, etc. Por supuesto que las utilizan para transportar líquidos y si son metálicas, ya sean de acero inoxidable o aluminio, hasta pueden calentar líquidos en su interior si las colocan al fuego. Pero quizá lo más sorprendente es que las cantinfloras mantienen el agua fresca o incluso fría aún en días calurosos. ¿Cómo se logra? Fácil, aprovechando el fenómeno de evaporación. Así es, por lo común, la cantinflora está cubierta por una funda de tela que los campistas mojan para que después de un tiempo el agua esté más fresca. Respondan en equipos. Inciso A. ¿Qué es la evaporación? Bueno, la evaporación, como ya habíamos visto, básicamente es que las partículas de mayor temperatura se separan de las de menor temperatura, ¿no? Y se van poniendo, en este caso, en el borde de la cantinflora. Es decir, cuando pasa de un estado líquido a uno gaseoso, ¿vale? ¿Cómo se realiza? Bueno, por el cambio de temperatura. ¿En qué situaciones la han observado? En este caso de la cantinflora que dicen, o cuando sudamos, ¿no? Inciso B. ¿Por qué el agua de la cantinflora se enfría si mojan el exterior? ¿Qué relación tiene este hecho con la evaporación? Bueno, al mojarla, ¿por qué se enfría? Porque recuerden que las partículas que se van a evaporar son las de mayor temperatura, ¿no? Entonces, las que se quedan en el interior son las más frías, es decir, las que se quedan en un estado líquido son las de menor temperatura, ¿sale? ¿Qué relación tiene este hecho con la evaporación? Precisamente ese, ¿no? Inciso C. ¿Por qué sudamos cuando hacemos mucho ejercicio? ¿Cómo cambia la temperatura de nuestro cuerpo después de hacer ejercicio? ¿Por qué? Por el calor, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Cuando hacemos mucho ejercicio, tenemos mayor calor y entonces esas partículas de mayor temperatura salen, ¿no? Es decir, nosotros a través del sudor es como si hiciéramos un estado de evaporación de líquido. Las partículas con mayor temperatura son las que salen. Es una forma de lograr que nuestro cuerpo también se refresque. ¿Cómo cambia la temperatura de nuestro cuerpo después de hacer ejercicio? Aumenta. ¿Por qué es necesario tomar agua después de hacer ejercicio o en días calurosos? Precisamente porque como sudamos, para evitar la deshidratación prácticamente, ¿no? Inciso D. Expliquen el proceso de evaporación con base en el modelo cinético de partículas y expongan sus conclusiones en grupo. Bueno, esto ya lo tiene que hacer cada quien en su respectivo grupo. Estados de agregación de la materia. De acuerdo con el modelo cinético de partículas, existen fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión entre estas. Según sea la magnitud de la interacción entre sus partículas, la materia se presenta en distintos estados de agregación: sólido, líquido o gaseoso. ¿Vale? Dice, reflexiona e infiere. Punto 1. En parejas, imaginen y representen en los círculos cómo se distribuyen las partículas de cada material según su estado de agregación. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer es poner cómo están aquí las partículas, ¿no? Según al modelo cinético de partículas. ¿Cómo quedarían? Aquí quedarían bien juntas, ¿no? Es decir, aquí una, aquí otra, vamos a suponer que están bien pegaditas, ¿no? Bien pegaditas. Y otra, pero sin embargo en el estado líquido estaría una por aquí, estaría otra por acá, estaría otra por acá. Y en este de acá, bueno, vamos a poner otra aquí bien pegadita para que se vea la diferencia. ¿Vale? Y aquí en este punto que es de evaporación de gas, aquí estarían así más o menos. Aquí y aquí. Y en esta estarían un poquito más pegadas, ¿no? Es decir, si ustedes se dan cuenta, se supone que aquí están más pegadas, o las partículas, por eso es que simplemente casi nada más vibran.
Aquí tienen un poquito más distancia entre unas y otras y aquí tienen mucho más distancia, ¿sale? Justifiquen sus representaciones argumentando a partir del modelo cinético de partículas, compártalas en clases y valídelas. Bueno, eso es básicamente la explicación. Pasamos a la página 127. Aquí es importante que nosotros vayamos viendo esto porque estas lecturas nos van a dar datos importantes de los estados de la materia, ¿sale? Y entre esos estados es muy importante el plasma, que es uno de los que menos se habla, pero es el más abundante en el universo. Esto lo tenemos que tener en cuenta y ir leyendo todo esto, ¿sale? Pero ya lo tienen que hacer cada quien por su propia cuenta. Pasamos a la página 128. Aquí vamos a hacer un experimento, los cambios de estado de la materia y el procedimiento, y pasamos directamente al análisis de resultados. Inciso A. La temperatura en que ocurre un cambio de estado se modifica con el volumen de agua empleada. ¿Por qué? Bueno, no tiene nada que ver el volumen de agua, ¿no? No tiene nada que ver para que la temperatura cambie de un estado a otro. Es decir, el agua siempre que esté a 100 grados, 100 centígrados, siempre se va a evaporar. Y siempre que esté a menos 0 grados, siempre se va a solidificar, que en este caso sería el hielo. No importa si pones 1 litro, 2 litros, 10 litros, 20 litros, siempre a la misma temperatura se va a convertir en gas y a la misma temperatura se va a convertir en hielo. Inciso B. En algunos momentos la temperatura fue constante. Consideren la constante si tiene varias mediciones iguales. Sí, si es constante. ¿En qué momento va a ser constante? En el momento de ebullición o en el momento que conocemos nosotros, en el momento de estar hirviendo el agua. Y va a ser constante. ¿Por qué? Porque ya no va a alcanzar mayor temperatura el agua. Ahí se va a mantener. Lo único que va a pasar es que va a empezar a convertirse de líquido a gas. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, las partículas de mayor temperatura se empiezan a gasificar. Así es lo que pasa. Y las de menor temperatura siguen hirviendo. Cuando alcanzan la temperatura de los 100 grados o 100 centígrados, va a convertirse en vapor, ¿vale? Inciso C. ¿Qué tendencia muestran sus gráficas cuando el agua cambia estado? Pues que cuando aumenta la temperatura va a subir, cuando hierve se va a mantener, es decir, algo como esto. Cuando aumenta, va a subir, ¿no? Cuando se está calentando. Cuando ya hierve, se va a mantener así, en línea recta. Y cuando desciende su energía, va a bajar. Algo así pasaría, ¿sale? Inciso D. ¿En qué estado de agregación las moléculas tienen mayor energía cinética? Argumenten su respuesta. Mayor, aquí es importante ver, mayor energía cinética. Es decir, cuando en el gas, ¿no? Porque en el sólido tienen menor, en el líquido tienen un poquito más y mayor energía cinética en el gas. Aunque también hay que ver que en el plasma, se supone que ustedes ya leyeron la página anterior, en el plasma tienen mayor energía cinética, pero no toda la energía que tiene el plasma es cinética, ¿vale? Inciso E. ¿Qué sucede a nivel molecular si aumenta la temperatura de una sustancia? Bueno, pues aumenta su velocidad de las moléculas y eso es lo que ocasiona que cambien de estado, ¿no? Es decir, que cambien de en este caso, de un sólido, como podría ser el hielo, a un líquido, como podría ser el agua, ¿no? Eso es lo que pasa. Inciso F. ¿Qué tipo de energía se puede proporcionar a la materia para que cambie de estado de agregación? Si decimos que la temperatura influye en la energía cinética, entonces, pues la energía calorífica, ¿no? Inciso G. Si la temperatura permanece constante, significa que en el sistema no aumenta la energía de las moléculas. Expliquen. Bueno, permanece, estamos hablando de un estado de ebullición, ¿no? Lo que les decía. Se mantiene constante por un lapso de tiempo, ¿no? Pero las que alcancen mayor temperatura son las que se van a ir convirtiendo en gas. Y las que se quedan aquí abajo, digamos que este es el agua que está hirviendo, todavía no van a alcanzar esa temperatura para convertirse en gas. Pero paulatinamente, conforme sigan hirviendo y sigan alcanzando esa temperatura, se va a seguir evaporando el agua, ¿vale? Así quedaría más o menos. Inciso H.
Mencionen casos en los que se libera energía a partir de un cambio de estado. Esto podría ser en una reacción química o en una reacción nuclear, ¿no? Básicamente ahí podría ser. Conclusiones. Punto 1. Escriban la solución al problema y un resumen de su procedimiento. Comenten en grupo las respuestas y establezcan conclusiones respecto al proceso molecular de los cambios de estado de agregación. Bueno, eso ya lo tiene que hacer cada quien en grupo, ¿vale? Pasamos a la página 129. Y recuerden que tenemos que hacer todas estas lecturas, pero yo me voy directamente a lo que dice. Punto 1. En parejas observen el diagrama en que se indican los nombres de los diferentes cambios de estado de un sistema. Luego realicen lo que se pide. ¿Vale? Y tenemos todo esto. Si ustedes se dan cuenta, tenemos los 4 estados, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso. Regresamos al líquido. ¿Vale? Nos faltaría el de plasma, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué pasa? Dense cuenta, vamos a hacer esto. Dice, hagan lo que cambie, inciso A. Señalen que con flechas rojas los procesos en los que se debe agregar energía para lograr el cambio de estado, y con flechas azules los procesos a partir de los cuales se libera energía. Es decir, con roja cuando aumenta la temperatura y con azul cuando baja, ¿no? Vamos a empezar desde donde queramos, pero yo voy a empezar desde aquí porque se me hace más fácil. De sólido a líquido, ¿qué pasa cuando un sólido se convierte a líquido? ¿Aumenta o disminuye la temperatura? ¿Qué pasa? Aumenta, ¿no? Entonces, por lo tanto, es rojo. Para mí es rojo, ¿sale? Ahora, de líquido a gas, ¿qué pasa cuando de líquido se convierte a gas? Ponemos un agua a hervir, ¿qué pasa? Es una ebullición. ¿Qué pasó entonces? Aumentó la temperatura, ¿no? Entonces también es rojo. Ya vamos en el gas. Pero cuando del gas pasa al líquido, ¿cómo se llama? Condensación. Para que un gas llegue a un líquido, ¿qué tuvo que haber pasado? Tuvo que haber bajado de temperatura, ¿no? Entonces, por lo tanto, este es azul. Vamos a cambiarle el color para que empiece, para que tengamos la misma secuencia, ¿sale? Y vamos a poner aquí normales. Ahora, de un líquido a un sólido, es decir, tenemos agua y la convertimos a hielo, se llama solidificación. ¿Pero qué pasó? También disminuyó la temperatura, ¿sí o no? Pero también tenemos otras dos fases, ¿no? Una es la sublimación y otra es la deposición. ¿Qué es la sublimación? Cuando un sólido pasa directamente a gas, ¿sale? Por ejemplo, un hielo seco. El hielo seco no pasa por el estado líquido, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Pasa directo a gas. ¿Cómo se le llama ese proceso? Sublimación. ¿Qué pasa? Este sería, aumenta la temperatura, ¿no? Este aumenta la temperatura. Y entonces, cuando el gas pasa a un sólido, ¿qué pasa? Disminuye la temperatura. Es decir, de gas pasa directo al sólido y entonces disminuye. Digamos que esta sería roja, ¿no? Esta sería roja por lo que nos dan aquí. Esta sería roja. ¿Vale? Ok, bueno, pues eso sería básicamente lo que tenemos que hacer aquí, ¿vale? Y entonces pasamos al siguiente punto que dice, punto 1, regresa a la situación inicial y explica por qué el agua de la cantinflora se enfría si se moja la tela que cubre. Bueno, básicamente es por eso, ¿no? Porque las partículas de mayor temperatura, al subir, digamos que a las paredes de la cantinflora y tener el recubrimiento de agua, la que se va a evaporar es el agua que está afuera. Digamos que va a transmitir su energía, su temperatura a la cubierta de tela que está afuera mojada. Eso es lo que pasaría, ¿no? Entonces, esa agua que pasa se enfría, o más bien el agua que está abajo se enfría, la que no se evaporó, y eso es lo que va a hacer que el agua se mantenga fresca o fría en algunos casos de la cantinflora, ¿sale? Punto 2. Describe el proceso de sudoración y su resultado en nuestro cuerpo. Pasa algo similar a la cantinflora, ¿no? Estas partículas de mayor temperatura son las que van a salir y se van a quedar las de menor temperatura, pero al chocar con el ambiente o con la temperatura, digamos, del ambiente, son vaporcito, pero ese vaporcito se van a alcanzar a convertir en líquido. Recuerda que cuando
hay un proceso de estados de la materia. Cuando un vapor disminuye su temperatura, ¿qué es lo que pasa? Se convierte en líquido, ¿no? Y por eso es que tenemos ese líquido. Sin embargo, si eres observador o si observamos detenidamente, vamos a ver que en esa persona que está sudando, alcanzamos a ver que sale como vaporcito. Ese vaporcito es por esas partículas que no alcanzan a enfriarse incluso con la temperatura ambiente. Básicamente sería por eso. Piensa y sé crítico. Un enfriador de arcilla se compone de dos ollas de arcilla o barro de diferente tamaño. La olla pequeña se coloca dentro de la grande y el espacio entre ambas se rellena con arena, que debe mantenerse húmeda. Los alimentos a enfriar se introducen en la olla pequeña. El conjunto se ubica en un lugar fresco y seco a la sombra. ¿Cómo funciona este instrumento? ¿Funcionará en cualquier clima? Funciona exactamente igual que el de la cantinflora, ¿no? ¿Funciona en cualquier clima? No, funciona únicamente pues en temperatura. Se supone que es para enfriarlo, ¿no? Porque si estuviera frío afuera, pues ni siquiera. Más bien lo que pasaría, se mantendría caliente el alimento dentro de esta pequeña, dentro de la olla más pequeña, ¿no? Por eso no funcionaría en cualquier clima. ¿Sale? Ok, chicos, eso es todo por este video. No olviden comentar, dejar su like y recuerden que el conocimiento da seguridad. Así que a estudiar.